Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a una edición más de Tesoros del Cielo. Estamos en la serie de El poder de Dios en mí, que es un estudio de el Espíritu Santo y los dones que Él reparte, los regalos que nos da a los hijos, a sus hijos, no a los hijos de Dios. Y voy a compartir ahorita la pantalla para los hermanos que están aquí, las hermanas del Zoom. Y para que ustedes también tengan acceso a esa información a través del YouTube en Tesoros del Cielo 3 o por Facebook. Ahorita estamos Facebook Live, pero si quieren tener acceso a las notas es una buena oportunidad de buscarlas por el YouTube. Así que, y de escuchar estudios pasados también. Gracias al Señor nos ha tenido juntas en este grupo por un poquito más de 10 años, así que hay bastante material, diferentes series que se pueden eh, volver a escuchar a través de esos medios. Así que gracias a Dios por eso. Bien, hoy nos toca hablar, ya casi acabamos la sección de los dones carisma, los dones carismáticos también le llaman, o sea, los dones que da el Espíritu Santo en esa área del servicio, de los ministerios, ¿no? De cómo aplicar esos regalos. Y los dones de servicio, como se le llama, o los dones de ministeriales tal vez sirven para estimular o aplicar, activar la palabra de Dios. O sea, y una vez que uno lo ha oído, el mensaje, Dios le da a uno la facultad, o podemos decir la habilidad de poner en práctica las enseñanzas. Y ahí es donde se ve eh, eh, la acción de la palabra de Dios, ¿verdad? En, en otras palabras, podemos también decir que estos dones habilitan el trabajo de Dios. O sea, Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas, en la iglesia, ¿no? En el cuerpo, ¿verdad? Como dice, para la edificación del cuerpo se dan estos dones. Se materializa su voluntad al funcionar su cuerpo guiado por su mente. O sea, su palabra, la palabra de Dios es la mente de Cristo. Así explica la palabra mismo. Lo que leemos es la voluntad de Dios, cómo Dios piensa. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, está escuchando la voluntad de Dios, pero en el momento que uno se pone en acción, es el cuerpo de Cristo accionando. Los pensamientos ya se dieron y ahora unos funcionamos como manos, otros como pies, otros como boca, otros como sangre, tal vez impulsando. Cada miembro tiene una función. Eso lo hemos visto. Así que dentro de esa categoría de dones hemos visto el don o el regalo de presidir. Hay hermanos que tienen esa capacidad, esa habilidad dada por Dios de a dirigir, ¿no? A un grupo. Dentro de esa categoría está el don de administrar también aquellos que no se enfocan tanto en los individuos, pero en el trabajo que hay que hacer, ¿no? Cómo llevarlo a cabo, ¿no? La organización, el análisis de los gastos y todo eso. El don de servir es específicamente, aunque está dentro de los dones de servicio, en inglés usan la palabra ministerio. eh, eh, el regalo del ministerio, ¿no? Y puede ser en diferentes áreas. Esa es el corazón de Dios, ¿no? De Jesús, el servir. El don de misericordia, que es como el de ayuda, ¿verdad? El don de fe, hemos estudiado eso. Y la semana pasada hablamos un poquito del don de discernimiento de espíritus. Todos tenemos discernimiento dado por Dios a la medida que se ejercita el escuchar la palabra, se aumenta en discernimiento. Si uno lee, entiende los pensamientos de Jesús, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, empieza a tener más luz, tener más habilidad para identificar lo que es falso. Acuérdense que el enemigo hace muchas cosas parecidas a la verdad. Eso es lo que se conoce como un fraude, ¿no? Un billete falso se parece bastante al verdadero.
pero está en la habilidad de conocer bien qué es la verdad para poder identificar lo que es falso, ¿no? Entonces, no se estudia tanto lo falso, sino se estudia lo verdadero para poder ver las diferencias, ¿no? Así se hace, eso explicaba el pastor, precisamente a veces me maravillo, aunque no debiera, después de dar una clase, cómo el Señor conecta las mentes, porque casi hay confirmación. Cuando el pastor predica y digo, justo de eso hablé o justo de eso estábamos enseñando y es un complemento, ¿no? Y estaba hablando eso de no dejarse engañar. Nosotros tuvimos la clase el martes y el miércoles se trató eso, la clase. Dije, wow, el Señor nos tiene, en el espíritu del Señor hay la misma conexión, ¿verdad? En la palabra. Y explicaba cómo en el FBI, cuando para poder identificar los billetes falsos o lo que se está, hay engaño, les entrenan de tal manera a conocer el billete verdadero primero, cómo se siente, cómo se ve, las diferentes características, ¿no? Para que se pueda después identificar el falso. Entonces, igual es con la palabra. Para poder identificar las mentiras, se tiene que saber la verdad. Y si una persona no escucha la palabra o escucha muy poquito, tal vez 1 minuto, 2 minutos al día, no lee la palabra, no va a desarrollar esa habilidad de identificar inmediatamente cuando alguien está diciendo algo que no encaja con la palabra de Dios. Así que ahí nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a hablar del don de repartir. Así dice el versículo, miren acá en Romanos 12:8, dice, el que exhorta en la exhortación, ese es el don de consejería, el que reparte con liberalidad. Y ahí está, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que hay un don, dice, de repartir, y ese es el que vamos a estudiar ahora, ¿no? La versión en inglés dice, el que da, y lo dé con singularidad. Así es la traducción que se usa en la versión en inglés. La palabra griega para dar, o cuando dice el que reparte, esa palabra en el original griego es una palabra compuesta muy rica en diversas aplicaciones. En otras palabras, tiene dos palabras para decir reparte. El que reparte o el que da, se usa dos palabras griegas y es la palabra, aquí la tenemos, metadidomi. Metadidomi. Meta es una palabra y didomi es otra, ¿verdad? Y eso quiere decir dar. Meta, acuérdense que, por ejemplo, cuando hablamos del arrepentimiento es la palabra metanoia. O sea, está la meta, la palabra meta y noia, y se traduce como un cambio de mente. Entonces, meta muchas veces se usa para hablar de un cambio. En este caso, también meta puede significar con, o sea, den, porque vamos ahorita a ver qué es didomi, pero con o después, detrás o cambio. Entonces vamos a después conectar las dos palabras. Didomi quiere decir dar, dar voluntariamente. O sea, que se puede decir con voluntad, porque acuérdense que meta puede significar con o después o detrás o cambio. En este caso encaja más con, den con su voluntad, no por obligación. O regalen, ¿verdad? Darle al que pide, suplir, entregar u ofrecer. Entonces, el metadidomi o metadidomi, didomi quiere decir, vamos a dar voluntariamente, vamos a regalar, vamos a suplir una necesidad o a hacer un cambio. Después de entregar, tal vez si usamos esta palabra meta, después de entregar, se hace un cambio o se ofrece la oportunidad de que
se llene una necesidad. O sea, por eso esa es la idea, ¿no? Tanto de cambio en el sentido de que participamos en la oportunidad de cambiar la situación. Vamos a regalar algo, vamos a entregarlo con solicitud y con voluntad generosa, ¿verdad? Para poder ver lo que va a pasar después. O sea, esa es la idea. En inglés, como se traduce den con singularidad, la palabra en el original habla en el griego, esa palabra aplotes quiere decir unidad, den con unidad de mente, ¿no? O sea, sean uno, con simpleza y sinceridad, honestidad mental. O sea, no es dar para que me vean, no es dar para quedar bien o para sentirme bien, porque no estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando en el otro. Es sinceridad, simpleza en el sentido de que no nos complicamos eh, en esa situación. Y la singularidad es la virtud del que es libre de hipocresía y pretensión. En otras palabras, no se lo da como con un fingimiento, una excusa o un pretexto. Así que la definición sencilla cuando hablamos de el que reparte, hágalo con liberalidad, sería comparte con sinceridad. O sea, no por obligación o no por presión, sino que es, es un deseo voluntario, ¿verdad? El Espíritu Santo motiva a dar de diferentes maneras. A veces pudiera ser a proyectos, pero pareciera que los de este don, los que reparten, son motivados más por la necesidad de los individuos, o sea, de las personas, no tanto eh, en proyectos, ¿no? Ahora, encontramos la misma palabra de dar, el metadidomi o el metadidomi, en los siguientes pasajes. Y vamos a leer estos versículos para ampliar el uso de esta palabra que se está diciendo, el que reparte, el que metadidomi, hágalo generosamente, ¿verdad? Ahora vamos a ver en qué otros versículos se usa esa palabra para ver eh, la definición con más claridad. En Efesios 4:28, el apóstol Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir, esa palabra, el didomi, comparte. Aquí se traduce como comparte. En Romanos 12 se traduce como reparte. Comparte con el que padece necesidad. Así que interesante, ¿no? Tener ese deseo de no acaparar solo para uno, qué me dan a mí o cómo, sino ser generoso y compartir con otros. Por eso decía, tener una unidad de mente, ¿no? El calificativo para el don de repartir es dar con una unidad de mente y propósito. En otras palabras, no lo das para que te vean los demás, lo das porque hay una necesidad y el gran gozo es poder contribuir para que se llene esa necesidad. Queremos ver el después, el meta, el cambio. Ya que no estén padeciendo esa necesidad, ahora están disfrutando de un bienestar, ¿no? Pareciera que los que tienen este don son sensitivos a poder ver llenarse la necesidad y no responden a ser manipulados al dar sin que haya una respuesta personal de aquellos a quienes se les ha dado. Quieren ver el cambio y quieren ver esa bendición en los que han recibido. Y cuando no hay tal vez una reciprocidad en agradecimiento o como que eh, desanima al que tiene ese don, ¿verdad? El dar puede ser en el campo espiritual también, no solamente hablando de dinero, porque a veces pensamos, oh, el que reparte con liberalidad, oh, tiene que dar y dar económicamente, dar puro.
efectivo, ¿no? No, la palabra nos va a enseñar que hay muchas maneras de dar. El dar puede ser en el campo espiritual también, como en el caso del apóstol Pablo con los hermanos que vivían en Roma. Él deseaba verlos para confirmarlos, afirmarlos, establecerlos o voltearlos resolutamente a cierta dirección, fortalecerlos con la aplicación del Evangelio a sus vidas personales por la presencia del Espíritu Santo activado en su diario vivir y también el uso de los dones o regalos espirituales que él tenía. Vamos a leer eso más ahorita, en un segundo. Dice, esos dones espirituales que el apóstol Pablo tenía, los quería usarlos de acuerdo a la necesidad, ya sea por medio de la dirección, enseñanza, servicio o ministración. Pongámonos en los zapatos del apóstol Pablo. A veces el pastor dice, pongámonos en las sandalias del apóstol Pablo. Y vamos a caminar hacia Roma, ¿verdad? Él está escribiéndole a los hermanos que están en Roma y miren lo que les dice, para que entendamos que no solamente se habla de beneficio económico, ¿verdad? Porque a veces sentimos esa presión, ¿no? A veces los líderes ponen mucho énfasis en el apoyo económico y puede venir como un tipo de carga. Hay muchas necesidades, hay muchas personas enfermas que necesitan ayuda, ¿verdad? Y a veces se usan estos versículos para decir, tienes que dar y tienes que dar, pero no todo es hablando de lo económico, ¿verdad? Y vamos a ver esto. El apóstol Pablo dice, deseo darles, esto así se vería en el original, carismas neumáticos para esterizo. Y lo que está diciendo es, deseo verlos para repartir. Aquí lo que hice fue la versión de la Reina Valera antigua pareciera ser bastante clara en lo que habla de la repartición, porque así lo traduce. Esa es la palabra metadidomi que hemos visto, el dar, o el compartir. Aquí se dice para repartir. Esta es la versión de la Reina Valera antigua, dice Pablo, porque os deseo ver, le escribe a los hermanos que estaban en Roma o en Italia, ¿verdad? Pablo dice, yo quiero ir a verlos, añoro, deseo verlos para repartirles algún don espiritual para confirmaros. Para cuando uno lee eso, pareciera, muchos pueden interpretar y decir, oh, los dones se reparten. Pablo tenía la habilidad de dar dones, pero esa no es la idea. Lo que él está diciendo, y para poder entender esto, tenemos que leer diferentes versiones para que se amplíe el conocimiento y captar la verdadera interpretación de lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es, yo quiero ir y aplicar los dones que yo tengo en sus vidas, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. O sea, repartirles de acuerdo a la necesidad el don que yo vea que pueda usar en ustedes. Miren lo que dice aquí la Reina Valera revisada del 1960, que es la más común que leemos a los hispanos de mi generación, tal vez de generación pasada. La Reina Valera del 60 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí, si leemos solo la versión de la Reina Valera del 60, vamos a interpretar que el dar era una enseñanza. Quiero comunicarles algo que los confirme, que los afirme, que los establezca, que los haga crecer espiritualmente. El contexto habla de que ya les ha dado el Evangelio, ya eran salvos, ¿no? Habían recibido al Señor Jesús, pero ahora les va a ayudar, va a repartir eh, enseñanza, ¿no? La versión de la Reina Valera de 1977 usa la misma palabra, comunicaros. Aquí lo que está subrayado es la palabra metadidomi, la misma que es repartir. O sí, repartir. Dice, porque anhelo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis consolidados. Aquí es otra idea. En una es confirmar lo que han creído, estar seguros de que han entendido que solamente Cristo salva.
que el Señor es el Mesías, el Cristo. Y aquí dice consolidados, o sea, se están eh, reforzando, ¿no? Su fe. La versión de la Reina Valera del 1995, que es más moderna, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. El propósito del repartir ese don que él tenía, ¿no? Que Dios le había dado como maestro, como apóstol, ¿verdad? Tenía verdades que iban a animar y fortalecer la fe de ellos, ¿verdad? Así que así se traduce el metadidomi el repartir que vemos en Romanos 12, pero ven que no es dinero, está él repartiendo de las habilidades, la capacidad que Dios le había dado en el conocimiento espiritual. La Biblia de las Américas, que es otra versión, dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, darles. Así que vemos diferentes conceptos que confirman que el repartir no solamente es en el aspecto económico, ¿verdad? Que eh, tanto énfasis se hace, ¿verdad? Las personas pueden estar necesitadas de consejos, necesitadas de confirmación en su fe, ser fortalecidos. Hay muchas maneras que Dios puede usarnos con otros dones en la vida de los creyentes, ¿no? La Biblia de Jubileo dice, porque deseo veros para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Es la misma idea de Romanos 12, el que reparte con liberalidad. Voy a repartir de lo que Dios me ha dado, ¿no? Así que no hay limitación, porque hay mucha gente que dice, yo no tengo nada, no tengo dinero para ayudar, y se lamenta como diciendo, estoy limitado. Yo quisiera dar, dicen muchos, pero la verdad, estoy para que me ayuden. Yo me acuerdo que así decía mi abuelita, a veces veía las necesidades, decía, yo quisiera dar, pero estoy para que me ayuden. Y ese a veces es el sentimiento que está detrás de la excusa, ¿no? No, no tengo. Y es verdad, muchas veces no se tiene para ayudar a todo mundo, obviamente, todo el mundo tiene necesidad, pero el punto es de que Dios sabe eso y, y nos ha bendecido con diferentes tipos de dones que podemos nosotros compartir con otros. No hay limitación. Y esto es hermoso porque abre la puerta a ser usado por Dios de múltiples maneras, ¿verdad? Vamos a repartir eh, el Evangelio, vamos a repartir consejos, vamos a repartir enseñanza. Háganlo generosamente, dice, no, no se limiten, háganlo con unidad de mente, háganlo no para presumir, háganlo para confirmar, para fortalecer, consolar. Hay tantas áreas en las que se puede bendecir a otros. Miren aquí la versión del Dios habla hoy, de este versículo que está este estaba ¿en dónde estaba? En Romanos 1:11. Ah, Dios habla hoy, dice, porque deseo veros y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Deseo verlos para metadidomi o didomi. Quiero ayudarlos con los dones que Dios me ha dado para que estén firmes, ¿verdad? La nueva Biblia de las Américas, esta versión, la nueva Biblia de las Américas, dice, porque anhelo veros para impartirles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Muy parecido a una de las Reina Valeras. Aquí está, dice, la nueva Biblia viva, dice, tengo muchos deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual que los ayude a crecer fuertes en el Señor. La verdad, ahí en el contexto entendemos que Pablo está repartiendo de su eh, llenura, la que Dios le había dado, ¿verdad? Él es un vaso muy útil para Dios, lleno de muchos dones para compartir con los hermanos, ¿verdad? Y dos versiones más, dice, pues esta, la nueva traducción viviente,
Dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Y la última, ¿cuántas más tenemos? Unas cuatro más. Dice, la nueva versión internacional Castellan, dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles. La misma idea. Acá también con impartiros. Ah, la palabra de Dios para todos dice, quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. La palabra dice, hará falta que os diga cuántas ganas tengo de veros y así comunicaros. Esta es la misma idea de la Reina Valera. El don era de Pablo y él generosamente iba a analizar la situación, la necesidad de los que estaban a su alrededor y aplicar el don de acuerdo a esa necesidad. Aquí era de los dones del habla. ¿Se acuerdan que está la enseñanza, está el consejo, está el don de profecías, que es hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra, esta versión que se llama la palabra hispanoamericana, dice, hará falta que les diga cuántas ganas tengo de verlos y poder así comunicarles algún bien espiritual que los fortalezca. A veces darle a alguien esperanza a través de las promesas que tenemos en Jesús, ¿verdad? Este mundo no es nuestro hogar, tenemos una nueva vida en Cristo y una esperanza firme de que Él viene por nosotros y que nos está preparando un lugar. Hay siempre recordarnos, dice, y recordemos que Maranata, Maranata, dice, Cristo viene pronto, a no enfocarnos, no desenfocarnos del Señor. Y a veces necesitamos ese recordatorio, ¿no? Hay personas que se desaniman, hay personas que están pasando depresiones, ¿no? Y saber que Dios no se ha olvidado, ¿no? Hay promesas preciosísimas, dice la palabra, que es bueno estar recordándonos. Y eso fortalece, ¿no? Al repartir, impartir, compartir, dar generosamente, ¿no? Dice la Reina Valera revisada del 2015, dice, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados. Y pues las siguientes versiones, impartirles, repartir, darles, es la misma idea. Así que Pablo nos enseña que el dar no solamente es acerca de dinero, pero fortalecer a alguien facilitándole medios y ayuda de muchas maneras. Por ejemplo, un aventón o una estadía, el uso del carro o de una casa. Ese es algo que Dios, un regalo que Dios nos ha dado que podemos compartir, ¿verdad? A veces una cena con alguien o hasta cosas sencillas. Si Dios nos ha dado gozo, alegría, paz, un abrazo a alguien, compartir de lo que hemos tenido, ¿verdad? No nos limitemos a lo material, como el dinero. Compartir de los dones que Dios nos ha dado, por ejemplo, consejo, enseñanza, servicio, misericordia, guía, liderazgo, fe, etcétera, y etcétera. Así que ahí vemos el uso de esa palabra por Pablo, el metadidomi, que es el repartir, el dar, no limitado a lo que es el dinero. Un versículo más donde se usa esta palabra está en primera de los Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros, así se traduce esa palabra griega metadidomi, a entregar. Dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que aquí el dar incluye el mensaje de salvación a alguien en necesidad. Obviamente, en el contexto se había establecido una relación de amor y cariño y se había entregado esa bendición al presentarse la oportunidad, porque Pablo está diciendo, los queremos tanto que no solamente le hemos dado el Evangelio, la oportunidad de ser salvos, sino que si hubiese sido posible y necesario, les entregábamos hasta nuestra propia vida. Acuérdense en que Pablo, el apóstol, sufrió
muchas aflicciones para poder llevar este mensaje, ¿verdad? Era perseguido, era golpeado, apedreado, metido en la cárcel, pasó naufragios. Él sufría bastantes físicamente. Decía, paso malas noches, en hambres, en desnudez, en necesidades. Hemos sido dados por muertos, o sea que era una entrega verdaderamente extrema, ¿no? En el sentido de la fidelidad a Dios por amor a esta gente, ¿no? Él llevaba el mensaje. Y él conecta esta palabra, el repartir, el dar, el impartir, el compartir. Primero el Evangelio, porque vio la necesidad en las personas. Si no tienen al Señor Jesús, el que no tiene al Hijo, dice la palabra, no tiene la vida. El que no entiende el mensaje, el plan de Dios de salvación a través de su Hijo, está lejos de Dios, de las promesas, lejos de la esperanza. Entonces ve la necesidad y este versículo también se aplica, o esta palabra, el repartir, se habla del evangelio, ¿no? Ver la necesidad, hay personas que están perdidas en sus delitos y pecados, vacías, eh, en una, sin esperanza. Y vemos la necesidad y empezamos a repartir el mensaje de salvación. Y obviamente Pablo dice, no solamente que les he dado eso, pero si es necesario, estoy dispuesto hasta morir a darles mi vida para ayudarlos a que se edifiquen en la fe. Pero nunca este mensaje del Evangelio se debe de dar por culpabilidad, obligación o compromiso. El Señor dice que Él ama al que da con corazón alegre, ¿verdad? Miren, aquí les puse en esta versión de la Biblia de las Américas, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Muchas veces la gente se enfoca en mensajes más de lo negativo. Dios odia esto, Dios odia el otro, Dios te va a castigar, Dios te... Pero el mensaje del Señor, aunque sí advierte y todo, está en lo positivo. Aun cuando regañaba o retaba a Israel, al final del mensaje siempre había, pero nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Tengo este plan. Mi plan para ti es de bien y de prosperidad y de un futuro, ¿verdad? Igual, nuestro mensaje tiene que tener ese enfoque, ¿no? Sí se puede hablar de eh, lo que a Dios no le gusta, pero hasta la palabra dice que la gente se arrepiente por la benignidad de Dios, no por la dureza, no por el juicio, como por el temor y el miedo a Dios, sino por el amor de Dios. Eso es lo que transforma, lo que convence a la persona. Es la benignidad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Igual cuando se habla del dar, no es, hay gente que dice, si no das, vas a sufrir la maldición o te va a ir mal y todo es como el negativismo, ahí está. Pero ¿qué si decimos Dios te ama? Si das, Dios ama al dador alegre, si das alegre, no por obligación, no por... la traducción acá de la Reina Valera es no por tristeza o por necesidad, pero la palabra no es tanto, o la mejor traducción cuando se habla de necesidad es porque te ves obligado. Al Señor no le gusta cuando uno da porque lo están forzando o porque siente la presión de que todos están dando y entonces tú también, o a veces se lo hace público, ¿no? ¿Quién va a dar tanto? ¿Y quién va a dar más? ¿Y qué? Porque se enfoca en el dinero y no tanto ver que mucha gente da, pero de otras maneras, ¿no? Da sus dones. Aquí dice, cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. Es algo personal. Y no de mala gana, dice, o a la fuerza, porque Dios ama
al que da con alegría, ¿no? Ese es el corazón del que tiene el don, ¿verdad? Reparte, comparte, da con generosidad, con una mente, ¿verdad? De corazón. Dice, ha decidido en su corazón y no lo hace de mala gana. Ah, es triste cuando llega a esas situaciones donde se da por compromiso, ¿verdad? Y se nota esa mala gana, ¿no? Como me imagino que como dice la palabra, que muchas veces cuando estemos ante el tribunal de Cristo, muchas obras van a ser quemadas. Unas todas van a pasar por el fuego, pero unas van a salir relucientes como el oro, las piedras preciosas, y otros se van a quemar otras obras, porque se hicieron con ese mal sentir, con esa presión o con esa sentir de obligación. Miren, hablando de diferentes versiones de ese mismo versículo de dar con un corazón alegre, la palabra alegre es como con carcajadas, ¿no? Como cuando pasa el plato y ¡ay, qué felicidad, qué alegría! Como cuando los hombres van bueno, hombres y mujeres a un partido de fútbol, ¿verdad? Y se meten un gol, nadie grita gol, sino que brincan gol y se empiezan a abrazar y las manos, es un escándalo, ¿no? Esa misma palabra es cuando se da, que si, como que si pasa el plato y la gente brinca, ¡ay, es hora de dar! Y se abracen unos a otros, vamos a dar, qué alegría. Hasta nos da risa pensar que alguien se emocione así, porque normalmente el dar es como, oh, ya ahora toca dar, ¿no? Y esa actitud de presión no le gusta al Señor. Él ama al que siente esa felicidad de compartir lo que ha recibido, porque recibió por gracia, ahora lo da por gracia. Dice, cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría, ¿no? Una versión más. Dice, la nueva, esta creo que es la nueva versión internacional, no, la nueva traducción viviente, NTV. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, muy parecido a la de arriba. Dice, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Qué bonito decir, bueno, yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué? Pueden preguntar. Como hijos de Dios sabemos que Dios nos ama, Él lo declara abundantemente, ¿verdad? Pero aquí le damos una razón, porque compartimos, porque repartimos, porque impartimos, todas las palabras que vimos acá, porque damos ayuda, porque entregamos, ¿verdad? El Evangelio, entregamos de los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y eso es el resumen de la palabra meta didomi, ¿verdad? El que tenga el don de repartir, hágalo de corazón, hágalo con alegría y no se limite a pensar que es solamente acerca de dinero. Puede ser, y sí, lo es, en muchas veces hay personas que están pasando necesidades ah, personales, ¿verdad? A veces enfermedades, necesitan medicina, necesitan eh, apoyo, ¿no? Pero no es solamente acerca del dinero. Y eso nos trae mucha alegría porque yo en lo personal, yo asociaba el que reparte con liberalidad, yo decía, es de dar económicamente. Pero no, descubrimos que hemos dado abundantemente de los dones que Dios nos ha dado. Y eso ha alegrado el corazón de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Él ama a los hijos que tienen esa actitud generosa con sus hermanos, ¿verdad? Uno lo ve en lo práctico
cuando uno ve a sus hijos que se ayudan, que se apoyan, que son generosos entre ellos, trae alegría, trae satisfacción, humanamente hablando, ver esa armonía. Igual en el campo espiritual, entre hermanos, dice la palabra que el mundo va a saber que somos hijos de Dios por el amor que nos tenemos los unos a los otros, ¿verdad? Es algo que debe de nacer natural, es algo que refleja la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este don. Todos los dones son especiales y cumplen el propósito, como hemos dicho, ¿no? De edificar. En este caso, los dones carismáticos van a estimular a que se ponga en práctica lo que sabemos, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que nos amemos los unos a los otros y lo demostremos ah, al ser generosos, al dar, ¿verdad? En muchos campos, ¿verdad? En muchas áreas, no solamente en lo físico, en lo material, económico, pero sí ayuda también. Hay hermanos que solamente se enfocan en eso también y se la pasan pidiendo, quiero esto, necesito para esto, denme dinero. A veces es difícil poder, porque una vez que uno da uno, empieza a pedir el otro, empieza a pedir el otro y se hace una carga y eso es lo que el Señor no quiere que se haga que se sienta esa obligación. Me recuerdo cuando nosotros recién empezamos Tesoros del Cielo, um, una organización, una hermana pidió ayuda para que se construya un púlpito de una iglesia. Y sí, colectamos, dijimos, vamos a cooperar como grupo, ¿verdad? Tener la bendición. Y sí, lo hicimos y dimos esa ofrenda de amor. Pero casi inmediatamente después empezamos a recibir pedidos. Necesito dinero para esto, necesito dinero para el otro. Y dijimos, mejor vamos a enfocarnos en el grupo, ¿verdad? En las necesidades del grupo, porque si empezamos, no nos dábamos abasto, porque no se trata nomás de dar lo, el dinero, ¿verdad? Sino es eh, la sabiduría de cómo distribuir los dones que Dios nos ha dado para bendición de otros, ¿verdad? Cuando se puede, gloria a Dios, y si no, hay muchas otras maneras de bendecir y de servir al Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo bueno viene de ti, Señor. Gracias por una salvación tan grande, Señor, un regalo maravilloso que durará por toda la eternidad, que no se marchita, no se acaba, no se consume, Señor. Gracias por tu amor, Padre Santo, que nos cubre, nos protege, nos guía, nos entiende, nos tiene paciencia y todo lo espera de parte de nosotros. Señor, gracias por ese amor perfecto. Padre, vemos en ti cuánta generosidad en el aspecto espiritual nos has dado la vida, Señor, la vida eterna. Nos has dado el poder sobre la muerte, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Vemos cuánta generosidad tú das trabajo, das fuerzas, das salud. Señor, y nos enseñas que nosotros podemos ser reflejos de tu amor hacia otras personas, dándoles para sus necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, Señor, relacionales, matrimoniales, tantas maneras que tú nos puedes usar. Señor, ayúdanos a dar um, con una unidad de mente, siempre con alegría. Ayúdanos a dar, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a poder llenar las necesidades de otros, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pedimos que tengamos este enfoque de que tú nos puedes usar de muchas maneras, en muchas áreas, Señor, que
que tú nos quieres usar, Señor, no importa dónde estemos, qué edad tengamos, Señor, que no hay limitación para la manera en que tú nos puedas usar. Señor, gracias por la oración, que también es un regalo, Señor, y podemos usarlo para bendición de otros, Señor. Padre, eres tan generoso, maravilloso, santo, santo, santo. Te alabamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Que Dios los bendiga.